llevarlo con un ejemplo. Los griegos eran como contemplativos, mientras que la mentalidad hebrea era práctica. Si usted le decía a un griego, ¿cómo es una silla? El griego venía y le escribía un volumen de cómo es una silla. Se lo ponían a escribir para qué servía la silla y comenzaban ellos a escribir mucho sobre la silla. Muchas palabras. En cambio, usted le decía al hebreo, ¿qué es una silla? El hebreo venía y que llevaba al taller, agarraba madera, agarraba el clavo, agarraba el serrucho y comenzaba a hacer aquella silla. Cuando ya estaba hecha, te decía, esta es la silla. Era como práctico. El griego era muy curioso, contemplativo. Le gustaba solo escribir para decirte las cosas. Ay, Dios mío. Y cuando habla Jesús de conocer, y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El verbo tiene que ver con la relación con Dios que tú tengas en la práctica. Así vas a conocer a Dios. No solo leyéndolo, no solo mirándolo acá, en práctica, la práctica. Amén. La intimidad con Dios que tú tengas. La comunión con Dios, la experiencia con Dios, tiene que ver con la idea de un acercamiento a Dios, una experiencia con Dios. Cuando Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan, te está diciendo que para conocer a Dios lo tiene que hacer en práctica. No solo en la mente. Aquí conocemos mucho a Dios. Yo les pregunto y me dicen mucho, pero en la práctica, cuando vienen los problemas, te das cuenta que solo lo tienen en la mente, pero no en la práctica. Y Dios dice, Jesús dice, yo quiero que conozcan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. ¿Cómo lo vas a conocer? En la práctica. Que no tome testimonio de otro. Que tu práctica conozca a Dios como tú vives. En los milagros que hace contigo, allí vas a conocer a Dios. Yo puedo escuchar los testimonios de otros, pero en mi práctica, ¿qué hay en mi práctica? Aleluya. ¿Qué hay conmigo? En medio de los problemas, en la práctica tengo que conocer quién es Dios. Dios es todopoderoso. Amén. Oh, Dios mío. Yo no puedo solo conocer por el testimonio del hermano santo. Oh, voy a traer al hermano santo. Yo quiero conocer. Yo tengo que darme a conocer cómo conozco yo a Dios en mi práctica. ¿Qué hace Dios con tu vida? ¿Cuál es el milagro que ha hecho Dios en tu vida para que tú lo expreses y el mundo pueda mirar que hay un Dios todopoderoso que tú alabas? La práctica, no el conocimiento de quién es Dios, no del testimonio del hermano Walter, no, lo que ha hecho Dios en mi vida.
Pero para que Dios haga algo en mi vida, yo tengo que tener una práctica de intimidad, una práctica de relación, una práctica donde el poder de Dios se glorifique sobre mi vida, en mi problema, en mi necesidad, en mi actualidad, en todos los momentos. Allí es donde yo voy a mirar la práctica que Dios está haciendo en mi vida. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en mi vida? Mi práctica es lo que va a hacer. Yo no necesito el testimonio de otro. Yo necesito dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Aleluya. La relación que yo tengo con Dios, la práctica con Dios, conocer a Dios. Aquí Juan le está diciendo, es una práctica, no como los griegos. Los griegos tenían mucha información, escribían mucho. Él te decía de las formas en que podías hacer una silla, pero escrito. Y doblada sin doblez, pero el hebreo era práctico. Te llevaba y te decía, aquí está la madera, aquí está el martillo, aquí está el serrucho. Te voy a hacer la silla. No han terminado la silla, aquí está la silla. ¿Cómo era? Práctico. Práctico. Entonces nosotros, nuestro evangelio tiene que ser práctico. Yo tengo que practicar la santidad ante Dios. Yo tengo que practicar lo que Dios dice que yo debo de hacer. Práctica es lo que me va a llevar a conocer la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Y le dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero no mucha gente tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios. Son griegos, saben mucho de la palabra de Dios, pero no son prácticos. Y aquí te está diciendo Dios, en este texto, en el hebreo, no en el griego, le está diciendo, quiero que me conozcan en práctica. Tu relación que tú tienes conmigo. ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo haces que yo esté contigo? Vivo el testimonio de los demás, pero en mí, ¿qué pasa? Oh, Dios mío. Yo tengo que conocer la vida eterna en mí. Tiene que haber hecho algo Cristo en mi vida, para no estar viviendo de los testimonios de los demás, sino vivir de lo que tú eres cristiano ya. Los del mundo tienen que vivir de los testimonios de los demás. Tienen que usar, pero tú que eres cristiano, tú no puedes seguir viviendo. Tú tienes que tener una práctica con Dios. Amén. ¿Qué ha hecho Dios? Allí es donde tu fe se va a levantar. Allí es donde tu fe va a crecer. Esto ha hecho Dios en mi vida. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Qué me sale? Bueno, que me aumente la fe. ¿Cómo te aumenta la fe? Tienes que tener práctica con Dios. Y para que Dios funcione en tu vida, tu relación con Dios, tiene que haber intimidad. Tiene que haber relación con Dios. Si no, ¿cómo? ¿Cómo te das cuenta que tú estuviste con Dios? Para que Dios te diga, haz esto. Y esta es la vida eterna. Significa que tú conoces a Dios. Tú, no en tu mente, no griego, sino hebreo, en práctica. Por eso, por los problemas que tú estés pasando, esa es la práctica que te va a llevar a decir, yo conozco a Dios. Amén. Amén. Oh, aleluya. Pero no queremos los problemas. ¿Cómo lo voy a conocer en la práctica? ¿Cómo voy a conocer a Dios en práctica yo? Lo tengo que conocer. Y esa dice Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Oh, gloria a su nombre.
Yo quiero llevarte que tú tienes que tener una práctica con Dios. Práctica en la lectura de la palabra. Lo que leíste, ponerlo por práctica. Si tú no pones por práctica los cambios que Dios te está diciendo que hagas, vas a seguir siendo el mismo. Amén. Cuando Moisés sale de la presencia de Dios del monte y habla con Dios, tiene una experiencia con Dios. Moisés sale con un pensamiento claro y dice: Moisés, Dios me envió. Es claro el pensamiento que Dios lo manda. Es claro que tuvo una comunicación con Dios. Y por eso aquellos, ¿qué es lo que le dijeron toditito al pueblo? Miraban el testimonio de que Dios hablaba con él. ¿Y qué le dijo el pueblo? No, mejor anda tú. Tú hablas con él. Ahí lo venía a decir lo que quiere Dios. ¿Ah? ¿Quién era el que estaba conociendo a Dios? ¿Por qué el pueblo era rebelde? ¿Por qué el pueblo se oponía contra Dios? ¿Por qué? Porque no conocían quién era Dios. No tenían la práctica con Dios. Pero Moisés sí tenía esa práctica. Sabía que iba a hacer algo poderoso Dios sobre ese pueblo. Sabía interceder por ese pueblo porque conocía quién era Dios. Cuando yo no conozco a Dios, ando como barrilete volando por todos lados. Buscando que me digan, que me hagan o que me den, que no, conozco a Dios. ¿Qué es lo que dijo Dios? Que te ha dado que Él en una situación legal venció al diablo, le quitó el poderío en esta tierra, la tomó Él y le dice: ahora yo les doy autoridad, vayan y hagan discípulos. Oh, bendito el nombre del Señor. Tomo autoridad en el nombre de Jesús porque legalmente Cristo lo hizo. No lo dio a nosotros. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Esto significa que Moisés habló con él, estuvo con él, se comunicó con él. Conocer a Dios significa que hay una relación estrecha, no de griego, sino de hebreo. ¿Cuál es la de hebreo? La práctica. La iglesia está llena de griegos. Conocen mucho de la palabra de Dios, pero no la practican. Wow. Tú te pones a hablar con ellos y te sacan hasta el último texto, hasta de memoria, de todas formas, pero ninguno de ellos practica. Griegos. La práctica es lo que te va a hacer conocer a Dios. Conoce de la palabra y la pones en prácticas. Es lo que Dios quiere para conocerlo a Él. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. Dios es bueno. Un modelo, Génesis capítulo 15, versículo 6. ¿Por qué creyó Abraham a Jehová? Primero le dice: sal de tu tierra. ¿Qué quiere decir? Que tuvo comunicación, tuvo intimidad con Dios para obedecer lo que Dios le está diciendo. La práctica. Viene ahora y le dice: camina, y sale. Y creyó a Jehová. No, creyó en Jehová, creyó a Jehová. Eso quiere decir que hubo intimidad, que habló con él. Señor, aquí estoy. ¿Qué quiere? Sal de aquí. ¿Qué hizo? Práctica. ¿Y la práctica cuál fue? Obediencia. Sal, tuvo que salir.
o así conoció a Dios. O que solamente lo hubiera escuchado, lo conoce a Dios. No. El pensamiento griego tiene que salir de nuestra mente. ¿Ah? Sal de tu parentela que yo te mostraré. ¿Le habló Dios o no? ¿Aceptó Abraham el desafío, sí o no? Donde iba Abraham siempre levantaba un altar. Eso era Práctico. la práctica de la relación que se tenía con él. Es bonito hablar de Abraham, de su fe y de todo, pero no hablamos de la práctica que él tuvo, de obediencia, de que él llegaba a cualquier lugar y comenzaba y levantaba un altar para comenzar a comunicarse con él. ¿Y ahora qué quieres que haga, Señor? ¿Para dónde quieres que yo vaya, mi Señor? Dime, Señor, ¿qué puedo seguir haciendo ahora, Señor? Tú eres mi Dios, tú eres mi guía, tú eres la luz de mi camino. Práctica, 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 práctica. Si no practicamos, tenemos mucho conocimiento. Por eso esa relación se hizo tan hermosa, que en el capítulo 18 nos habla a nosotros que un día Dios vino con 2 ángeles por ahí, le dijo, y entraron, le lavó los pies a Abraham, le dio de comer. Después aquellos 2 ángeles se fueron porque iban a destruir Sodoma y Gomorra. Amén. Amén. ¿Y quién se quedó con Abraham? Dios. Porque dice que aquellos se fueron. Y dice él, ¿cómo he de ocultarle yo algo a mi amigo Abraham? ¡Aleluya! Tenía comunión con él. Y cuando tenés comunión con él, ahí está el Señor, que no te puede esconder nada de lo que va a suceder. Siempre te mantiene al hilo. Entonces viene y le dice, mira, le dice, voy a destruir, pero Señor, y comienza ¿qué cosa? A interceder por aquella destrucción que va a venir. ¿Y qué hace? Abraham dice, con 50, pero Señor, si no hay 50, hay 30, Señor, si no hay 30, Señor, y ya por último le dice, si no hay, Señor, pero tú eres misericordioso, mi Dios. Dios es glorioso. Amén. Que no se puede, ¿cómo no? Sí se puede. Con la práctica se puede. Allá hubo un hombre llamado Noé que tenía comunión con Dios. La vida en ese lugar era terrible. Nadie buscaba de Dios. Pero los hijos estaban ahí. La esposa estaba ahí. Él estaba ahí. ¿Y cómo era el mundo? Terrible. Tu confianza tiene que ser Dios. Pero si no lo conoces, lo que quiere Jesús es que tú lo conozcas. Y esta es la vida eterna, que te conozcan al Dios verdadero. Oh Dios mío, ¿a quién tenemos que conocer? Al Dios verdadero. Por eso en esa oración decíamos al comienzo del capítulo 1, le dice: la hora ha llegado, para que el diablo se dé cuenta quién es Dios. Viene a retarle y a decirle: ¿sabes qué? Este ha andado hablando mentira por todo el universo, por todos los lugares. Se metió a la tierra y también hizo alarde aquí en la tierra, pero se va a dar cuenta que quién es Jehová. Se va a dar cuenta que quién es, y la hora ha llegado, dice su ala. Óigame esa palabra: la hora ha llegado de que te levantes en el nombre de Jesús. La hora ha llegado que pongas tu confianza en Jesús. Oh, gloria al nombre del Señor. Santísimo del diablo.
la cruz del Calvario. Y le dice ahora, en la segunda oración, ahora me ha dado toda potestad. Oh Dios mío, ganó la batalla. Y aunque Él tiene potestad sobre todo porque Él es Dios, pero aquí no, aquí había un príncipe en la tierra llamado Satanás que temía gobernar esta tierra. Y para poder tomar eso, el Señor tuvo que tener este problema legal. Y en este problema legal lo venció en la cruz. Pagó el precio y le dice, después del 28:18 de Mateo, ahora vayan. Oh, gloria al nombre del Señor. Dios es bueno. Amén. Hay cosas que tenemos que dejar. Por eso hablábamos de los buenos deseos y de los malos deseos. Por eso dice la Biblia, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? Hay cosas que tenemos que dejar de hacer. Nosotros lo ponemos entre los humanos. Andarán dos juntos sin que se pusieran de acuerdo. Pero ahora vamos con Dios. ¿Andarás tú con Dios o Dios contigo si no estás de acuerdo con Él? ¿Podrá Dios bendecir tu vida si no estás de acuerdo con Él? Andarán dos juntos. Andarás tú con Dios sin estar de acuerdo con Dios, sin hacer la práctica. Si solo sos un griego que tenés solo conocimiento pero no práctica, ¿andarás con Dios? Dice Dios, no. La justicia de Dios no permite hacer eso. Conocer a Dios significa que Él es el primero en tu agenda. Conocer a Dios significa que te relacionas con Él. Conocer a Dios significa que Él es tu amigo más cercano. Conocer a Dios significa que eres obediente a Él. Joven, en esta noche, conocer a Dios significa que tú serás un mejor alumno en tu clase. Eso tiene que llevar a conocer a Dios. Oh, pero es que es bien difícil. La Biblia es clara. Si a alguno le falta de sabiduría, las malas calificaciones no honran a Dios. ¿Cómo podemos hacer? Ponte de pie. ¿Qué aprendimos en esta noche?